Que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos para estudiar juntos la clase de esta semana de la escuela dominical. Ya estamos casi por terminar este tema del trimestre, el poderoso ministerio de Jesús en Marcos, y también ya estamos por terminar el libro. Amén. Entonces el estudio bíblico que hoy tenemos va a ser el estudio 25 y tiene como título Los demonios y el ministerio de liberación. Pero antes de comenzar con la clase, vamos a orar. Amén. Te damos gracias, Señor, gracias por este momento que tú nos permites, Señor, estudiar de tu palabra en este momento. Pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, preparando nuestras mentes, nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos aprender lo que tú tienes para nosotros hoy. Que seas tú, mi Dios, glorificándote en medio de toda necesidad y situación en cada vida de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que están escuchando esta clase, Padre, que sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Pues como les decía, estamos ya por terminar este tema del trimestre. Y la base bíblica la vamos a estar encontrando en el libro de Marcos, capítulo 9. Vamos a ver los versículos del 14 hasta el 29. Amén. Y el pensamiento central dice: la morada de Satanás y los demonios es el abismo, pero Dios les permite operar en el mundo para que intranquilicen a los perdidos hasta que estos acuden a Jesús para ser liberados. Y el texto áureo se encuentra en Efesios capítulo 6, el versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y siempre sabemos que toda clase tiene 3 objetivos para alcanzar, y el número 1 dice que podamos reconocer que el ministerio de la liberación es parte de esa gran comisión. ¿Cuál comisión? La que Jesús, ¿verdad?, le dio en ese tiempo a los discípulos y ahora a nosotros de ir, de compartir las buenas nuevas a todo nuestro alrededor. Pero dice que también el ministerio de la liberación es parte de esa gran comisión que Jesús hizo. Y el número 2, entender un poco más el mundo de la demonología y cómo confrontarlo. 3, convencerse de que el ayuno es efectivo cuando es motivado por la fe. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer todos juntos en Marcos del 14 hasta el 29. Y nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. 15. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. 16. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. 18. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. 21. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad.
25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y 29 les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Gloria a Dios. Entonces, en esta clase de hoy, hermanos, en este estudio, vamos a estar tratando un tema que es muy práctico y de gran actualidad y utilidad para todo creyente, ya que vamos a estar viendo como hijos de Dios cómo es la manera de que debemos de pelear las batallas espirituales. También en esta historia que acabamos de leer se nos hace notar la realidad del sufrimiento y la molestia que los demonios causan en la vida de una persona cuando están bajo el malicioso liderazgo de Satanás. Y también vamos a estar hablando de esa malicia que había en los enemigos del Evangelio, que dice que lo único que se aprovechan de cualquier cosa, ¿para qué? Para criticar a los creyentes e incluso blasfemar contra Dios. Sin embargo, sabemos que solamente la presencia poderosa, la presencia de Jesús es lo que va a reprender al diablo y demuestra que tarde o temprano nosotros como iglesia también vamos a poder tener esa victoria total. Pero para obtener esa victoria total en Él, hermanos, es necesario que asumamos nuestro lugar y que hagamos uso de esos recursos que Él ya nos ha dado, como es la fe, el ayuno y la oración, ya que estas tres cosas forman parte principal para prepararnos si queremos hacerle frente a esas huestes de maldad que lo único que hacen es causar un daño en los hijos de Dios. Lo único que hacen es estorbar a que el plan de Dios se lleve a cabo en los hijos de Dios. Así que como iglesia es necesario que en este día reconozcamos y recordemos que esa es una de las tareas que fue asignadas por Dios, ¿verdad? Por Jesús en esa gran comisión de que también echemos fuera a los demonios. Entonces vamos a entrar al punto número 1 y nos dice: nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad, contra gente influenciada por fuerzas malignas. Si nosotros recordamos en el estudio anterior, Jesús había ido a ese monte llevándose consigo a Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? 3 discípulos amados, los que siempre tuvieron experiencias maravillosas, estuvieron presentes en momentos tan asombrosos, momentos únicos donde el Señor hizo milagros especiales. Y ahora ellos habían experimentado, habían estado presentes en ese lugar tan glorioso, ¿verdad? Donde fue la transfiguración. Pero ahora vemos que mientras Jesús se ausentó con ellos, dice que se quedaron los otros 9 discípulos. No sabemos si estuvieron evangelizando mientras Jesús no estaba, pero sin embargo el hecho de que uno de los moradores de aquellos lugares trajo, dice, a su único hijo, ¿verdad? A su hijo endemoniado, lo trajo delante de sus discípulos, indica que por lo menos se sabía dentro de aquel lugar que por allí estaban los discípulos de Jesús y que ellos podían ayudarle. Entonces vemos que los discípulos
cuando el padre trae a su hijo ante los discípulos, ya leímos que cuando llegó ahí, ¿verdad? Jesús regresa de ese lugar alto, regresa y se encuentra con esta situación donde estaban sus discípulos orando, tratando de libertar a este joven por la manera como se encontraba. No sabemos en realidad, ¿verdad?, cuánto esfuerzo hicieron los otros discípulos por liberarlo, pero se nos informa aquí que tan pronto como se supo que el enfermo seguía igual, ¿qué hicieron los escribas? Dice que cayeron, ¿verdad?, sobre los discípulos, insultándolos, burlándose. ¿Por qué? Porque ellos lo único que buscaban siempre, los escribas, lo que buscaban era siempre dañar, ¿verdad?, el mensaje, ¿no? Eran enemigos de Jesús y del mensaje que él proclamaba. Y siempre buscaban cualquier oportunidad para discutir con ellos, para no estar de acuerdo con lo que ellos hacían. Pero vemos aquí que Jesús regresa y cuando la gente dice que lo vio, se asombró y corrieron a él y le saludaron. Entonces, dice que en medio de esa multitud que estaba furiosa y exigente, ahí estaban los discípulos que se encontraban frustrados porque no habían podido hacer algo en la vida de este joven. Había fallado todo intento que ellos habían hecho. Sin embargo, cuando aparece Jesús y los que le acompañaban, Marcos dice que la gente se asombró al verlo. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué el asombro de las personas? Si nosotros posiblemente nos dicen que posiblemente todavía traía el reflejo en su cara al haber estado en ese momento glorioso, ¿verdad?, donde se había transfigurado y que estaba con Moisés y con Elías. Posiblemente eso les causó ese asombro o el miedo. Pero vemos aquí la situación, la condición de estas personas, ¿verdad? Primeramente habían estado burlándose, insultando a los discípulos, y ahora vemos que vienen con toda hipocresía, ¿verdad?, corriendo ante Jesús, saludándolo, y ya después de haber blasfemado ahora, la hipocresía y el miedo los hace parecer muy reverentes. Pero sabemos que a Jesús nadie lo podemos engañar. Dice que Él conoce todo. Él sabía lo que estaba pasando, pero Él quería oír de los labios de ellos. ¿Por qué? Porque estaban discutiendo, ¿verdad? Porque estaban disputando con sus discípulos. Y con esto, hermanos, nos da a entender que qué tan maravilloso es saber que en esos momentos de apuro, de dificultad, Jesús siempre se hace presente. Amén. Siempre se hace presente y toma nuestra causa. Ahora dice el inciso B, contra demonios que se apoderan de la gente. Y leímos en el 17 y 18, dijo que respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces, en realidad aquí el efecto maligno de esa posición de los demonios sobre este joven era sin duda tan complicado que tanto Mateo como Marcos y Lucas explican el caso de este joven. Mateo lo describe como un lunático, donde decía que muchas veces caía en el fuego y muchas veces en el agua, en Mateo 17:15. También existía esa creencia, hermanos, de que la luz y los movimientos de la luna afectaban el sistema nervioso y que todo el organismo de una persona era afectado también.
En Marcos lo describe el mal del muchacho como cataléptico. Cataléptico era una persona que sufría ataques de inmovilización, donde perdía toda sensibilidad, donde no podía hablar. Y en Lucas, en su capacidad de médico en 9:39, nos indica que era un espíritu que le tomaba y que de repente da voces, le sacude con violencia, le hace echar espuma, le estropea y a duras penas se aparta de él. Sin duda, hermanos, todos estos son síntomas de epilepsia. Este muchacho, este joven estaba presentando señales que muchos hoy en día lo toman como evidencia de epilepsia. Pero Jesús pudo percibir que esta condición en la que se encontraba este joven era causado o era manipulado por una posesión demoníaca. Es decir, que este caso de este joven estaba bajo el poder maligno de un demonio que sin duda dice que era muy fuerte, puesto que era necio y resistente, se rehusaba a soltar, ¿verdad? Se rehusaba de dejar ese lugar. Por eso que los discípulos, por más que intento que ellos hicieron, no pudieron hacer nada en este joven. Y en realidad, hermanos, sabemos que todos estos demonios dice que son agentes de Satanás. ¿Y cuál es el propósito de ellos? Es el de hacer mal en la vida de una persona. Esta lucha que estaban llevando a liberar a este joven era como la lucha espiritual, la lucha de liberación espiritual con la que Moisés libró ante Faraón de Egipto. Si nosotros recordamos, ¿verdad? Faraón se endurecía su corazón. Bueno, Dios se lo endureció, pero se rehusaba el dejar que el pueblo amado de Dios se fuera al desierto, ¿verdad? Se rehusaba a libertarlos. Aun cuando Dios mandó muchas plagas, ¿verdad? 10 plagas, y aún así no los dejaba ir, pero al final los soltó, dice, con mano poderosa fueron llevados por Dios de la esclavitud de Egipto. Pero dice que el diablo no quiere soltar a sus esclavos. Sin embargo, es importante recordar que es más poderoso el que actúa en nosotros que el que está en el mundo operando. Amén. Ahora vamos a ver el punto 2, dice que la liberación es un ministerio de fe y confianza en Cristo. Inciso A, se debe reconocer la obra maligna de los demonios. Y el 19 al 21 nos dice, respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Aquí nosotros vemos que Jesús hace manifiesto su carácter, ¿verdad? Al dar esta expresión, llamándoles la atención a todos los que estaban presentes en ese lugar. Pero ¿cuál es ese llamado de atención que hace por su falta de fe? La indignación de Jesús, ¿verdad?, al dirigirse con esta severa amonestación era contra la incredulidad que se había extendido por toda esa generación. Los escribas que siempre buscaban la ocasión para altercar con Jesús, también se dirigió a la multitud que se encontraba allí. Dice que aún a pesar de haber presenciado tantas manifestaciones de la gloria, del poder de Cristo, vemos que no había ningún cambio en sus vidas, solamente estaban ahí para curiosear. Y también vemos que con esta expresión se dirigió a sus discípulos, porque ya a pesar de que en otras ocasiones Dios les había dado, a pesar de que en otras ocasiones habían echado fuera demonios en su nombre, en esta ocasión todavía se resistían
a aceptar los planes de Dios. En especial, ¿verdad? Sabemos que Jesús ya les había anunciado su muerte, por la que su fe no estaba dando frutos. Entonces dice, según Mateo y Lucas, Jesús acusó a esa multitud de incrédulos, perversos e insoportables. ¿Acaso no son esas las razones por las que Dios ha enviado sus juicios contra la humanidad? Aquí se nos insinúa que parte de la falla de expulsar al demonio fue por la incredulidad, por la perversidad que había en la gente que estaba rodeando a los discípulos. Entonces dice que a pesar de los terribles sufrimientos que este joven estaba padeciendo, dice que el padre de este joven tenía esperanzas de poder recibir ayuda de parte de Jesús. Ahora dice, se debe actuar con una fe firme en el poder de Dios. Es el inciso B. Y el 23 y 24 nos dice, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. En el diálogo de este padre con Jesús descubrimos que Jesús escudriña el corazón de todos los que le buscan, amén. Y hay 4 expresiones que son muy significativas para nosotros. Primeramente vemos que es una expresión condicional cuando Jesús le dice, si puedes creer, con la cual nos enseña Jesús que como creyentes debemos de tomar una parte activa en este asunto. La segunda expresión indica claramente que todo lo que tenemos que hacer es aceptar, confiar y esperar. Aceptar, confiar y esperar. Porque al que cree todo le es posible. Con esa expresión que él hizo es para aceptar, confiar y esperar. Y en tercer lugar, vemos que el padre contestó, creo, con lo que da a entender que ya había ganado suficiente terreno, pero que todavía necesitaba algo más. De ahí que surge la cuarta expresión de parte de este angustiado padre, cuando dijo, ayuda a mi incredulidad. Esa es una confesión de la debilidad de su fe. Aquí vemos que con total honestidad, ¿verdad? Este padre expresó su fe al mismo tiempo que reconocía la flaqueza de su misma fe. Pero vemos que él confesó ante Jesús, y vemos que Jesús siempre está dispuesto a hacer algo en nuestras vidas, pero Él requiere que nosotros también tengamos fe. Y por ese proceso todos pasamos, pero algunos no admitimos nuestras deficiencias ni buscamos la ayuda del Señor para poder creer. Esta súplica urgente que este padre de este joven endemoniado debería de ser una petición constante en nuestras vidas, de todos los que buscamos la ayuda de Dios. Ya creemos, ¿verdad?, cómo para recibir de Dios, pero ¿cuánto más recibiríamos si le rogáramos que reforzara nuestra fe? Gloria a Dios. Ahora dice, se debe actuar con la autoridad de Jesucristo. 25 al 27 dice. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Mientras Jesús se acercaba al muchacho, nos dice que el demonio le derribó y le sacudió con violencia.
en este versículo que leímos en el 25 nos dice que al ver todo esto la multitud se agolpaba, es decir, que se ponían a su alrededor porque ellos querían ver lo que estaba pasando, lo que iba a suceder. En realidad nos confirma que estaban allí, pero no para aprender ni buscar al Señor, sino por pura curiosidad, ¿verdad? Cuando Jesús vio que toda esta gente estaba allí donde Él, reprendió, dice, esta fuerza satánica en la vida de este joven, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esta es una evidencia más, hermanos, de que Jesús es Dios. Jesús es Dios y actúa con todo el poder que hay en él. Con toda autoridad vemos que Él le habló. Él le habló a ese espíritu que estaba atormentando la vida de este joven, porque dice que desde niño le había causado tantos estragos, y no solamente al joven, sino al padre, porque el padre sufría de verlo cómo sufría, ¿verdad?, de todos estos ataques que le daban. Pero vemos que la autoridad de Jesús es respetada hasta por los principados más rebeldes del infierno. Y cuando Jesús le dijo a este malévolo intruso: no entres más en él, se nos da a entender que estos espíritus malos siempre buscan la manera de regresar al lugar donde han estado. Y esto nos concuerda con la enseñanza que Jesús dio en Mateo 12, del 43 al 45, ¿verdad? Donde nos dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega que la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esa mala generación. Entonces dice que siempre los espíritus, después de que son libertados de una cosa, siempre buscan volver a la casa de donde han sido desalojados. Así que cuando alguien, hermanos, ha sido liberado de todos esos demonios, debemos de ayudarlo para que pueda recibir más y más del Señor, y darle la oportunidad de que se ocupe sirviéndole a Dios. Amén. Entonces vemos también otra característica donde se nos nota que este demonio, se nota que al dejar al muchacho como muerto, el demonio demostró que cuando salen derrotados y se les prohíbe volver, quieren destruir la habitación que dejan. Es como dice todos esos malos inquilinos, que cuando tienen que salir de una casa, ¿qué es lo que hacen? Dejan hecho todo el daño que pueden. Pero mire qué hermoso ver aquí que dice que el espíritu, este demonio, al sentirse amenazado, ¿verdad? Porque ya tenía que salir de ese cuerpo, dice que le dio, ¿verdad?, con todo en la vida de este joven, dejándolo tan débil, dejándolo como muerto. Pero qué hermoso gesto de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que le toma de la mano y lo restauró plenamente, devolviéndole las fuerzas a este joven y levantándolo a la vida. Imagínense la alegría, el gozo que sintió su padre al verlo una vez más en sus brazos y verlo totalmente sano, porque nos dice que desde ese momento él fue sano, desde el momento cuando Jesús hace esta liberación en él, se lo entrega a su Padre. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver, dice: para este ministerio se requiere mucha preparación espiritual.
Inciso A, no siempre es tan fácil como uno quisiera. Y en el 28 nos dice que cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y con esto se nos da a entender que hay algunos demonios con más poder maligno que otros. Y quizá sea porque algunos conservan los grados y los rangos que tenían antes de su caída del mundo angelical, ya que en la palabra de Dios se nos habla de esos diversos rangos y grados que hay entre los ángeles de Dios. Solamente así se puede explicar por qué se hizo necesaria la presencia física de Jesús para echar fuera a ese testarudo demonio. Pero también en todo caso nosotros, hermanos, aprendemos que no podemos hacer nada sin Jesús, ¿verdad? Solos en nuestra propia fuerza nada podemos hacer. Lo que nos consuela es esa promesa que Cristo nos dejó en Mateo 28:20, cuando nos dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando los discípulos dice que ya estaban en casa y le dicen a Jesús que por qué no habían podido echar fuera por qué no habían podido libertar la vida de este joven, hay una buena enseñanza, que nada remediamos con discutir, con dudar o con ir a otros con nuestras confesiones y preguntas. Lo que debemos hacer es acudir a Jesús a solas en nuestra comunión privada y personal. Allí es cuando nosotros debemos derramar nuestro corazón. Podemos entender la frustración que sintieron estos discípulos, ¿verdad? Al ver que en otras ocasiones habían sido útiles, habían podido orar y libertar a las personas sacando demonios. Pero vemos aquí que pudieron haberse sentido fracasados o frustrados, desalentados. Y muchas veces nos pudiera parecer así en nuestras vidas. Pero derramemos nuestra alma ante el Señor y sabemos que Él siempre tiene la respuesta perfecta para nosotros. No podemos dudar de que ellos se sintieran de esta manera, pero eso es natural, ya que somos humanos. Todos tenemos la tendencia a formarnos ideas pesimistas. Y cuando no hay una respuesta inmediata a nuestra oración, pensamos que ya Dios no nos ama, que no es su voluntad que le sirvamos, que ya no hay milagros, que no somos dignos de su poder. Pero todas estas son mentiras del enemigo. Son mensajes que Él quiere que nosotros escuchemos. ¿Para qué? Para que no sigamos adelante. Pero hermanos, no les prestemos atención a la voz del enemigo cuando vengan todos estos pensamientos, porque no hemos encontrado respuesta a nuestra oración o porque ha fallado, nos hemos sentido como estos discípulos. No les prestemos atención a estas voces del enemigo, sino mejor clamemos a Jesús. Amén, y esperemos con toda confianza su voluntad va a ser hecha y eso va a ser lo mejor. Ahora nos dice, hay que prepararse con oración, ayuno y fe. Y el 29 nos dice, Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Lo que aprendieron los discípulos cuando ya estaban en casa es que para estos aspectos más complicados de este ministerio se requería una preparación espiritual más profunda. En Mateo capítulo 17:20, Jesús les explica que el fracaso o la razón por la que ellos no pudieron echar fuera al demonio fue por su poca fe.
Si nosotros leemos, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es probable que el desaliento del anuncio de la muerte de Jesús haya menguado el nivel de comunión con Dios en sus discípulos. Puede ser que también cuando Jesús se ausentó y los 3 discípulos que eran más fuertes, eso también pudo haberlos debilitado. Puede ser que también la presión de la gente quizá no los dejó orar. Pero otro ingrediente de muy suma importancia, hermanos, en esta preparación para el ministerio de liberación es la práctica del ayuno. ¿Por qué? Porque nos dice que el ayuno, ¿qué es lo que hace? Nos prepara mental y emocionalmente para que busquemos al Señor con una actitud humilde, con una actitud de sumisión. Y siendo así una prueba de autodisciplina, de dominio propio, que son necesarios en la vida cristiana. Así que los 3 ingredientes de la fe, hermanos, son conocer a Dios, conocer su palabra, lo que nos enseña, confiar en sus promesas y actuar con obediencia y decisión, ya que la oración es ese puente por el que pasamos del lado de la necesidad al lado de la provisión. La oración, hermanos, es ese instrumento que nos permite ser oídos por un Dios que ya sabe lo que necesitamos, pero que Él quiere, Él anhela, Él desea que nosotros se lo digamos. Amén. De la manera, dice, más natural, más sencilla y honesta. El ayuno es la disciplina que nos va a ayudar a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ninguno de estos 3 elementos tiene poder en sí. No es que se trate de un poder mágico que actúe de una manera inesperada e inexplicable. No, los milagros de Dios los realiza, vienen como prueba de su misericordia. Y los milagros son prueba de su misericordia y se dan con ese fin de que nosotros vayamos, proclamemos y honremos su santo nombre. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, es bien importante este tema que estamos viendo hoy porque lo que vimos en este estudio de hoy es una serie de incidentes que nos han hecho considerar, ¿verdad?, seriamente la necesidad de que debemos estar preparados para que salgamos al frente a la batalla espiritual. Si bien nosotros sabemos que nuestra lucha, como lo leímos en el pensamiento, en el texto áureo, nuestra lucha no es contra los humanos, contra las personas, sino contra todas esas huestes espirituales, contra todo principado. Amén. Entonces, en el mundo vemos que siempre va a haber necesidades y problemas muy grandes. Así que no tomemos esta responsabilidad muy livianamente, ya que el diablo es malo y él sí ejerce un poder infernal, pero no nos va a poder hacer frente si nosotros nos agarramos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, siempre recordemos, hermanos, que el Señor está siempre a nuestro lado y que no va a dejarnos en una situación embarazosa. Pensemos en que no estamos librando una batalla nuestra. No es una batalla nuestra, dice, no estamos librando una batalla nuestra. Somos militantes del ejército de Dios y nos esforzamos por realizar su obra. Así que debemos de caminar siempre tomando en cuenta que es Él quien nos ha salvado, es Jesús quien nos ha llamado y quien nos ha capacitado.
Así que el Evangelio consiste en el plan de salvación, en sanidad y liberación. Dejemos que el Señor nos use, pero siempre debemos recordar que hay 3 recursos que no nos deben faltar, que son la fe, la oración y el ayuno. Estas 3 cosas juntas, hermanos, nos va a ayudar para que podamos hacer la obra, para que podamos servir a Dios. Pero la obra solamente la realiza Jesús, quien prometió estar siempre con nosotros, ya que Él jamás nos ha fallado y sus promesas sabemos que son fieles y verdaderas. Amén. Así que recordemos que podemos venir ante Jesús en todo momento porque Él sabe, Él quiere libertarnos, Él quiere ayudarnos. Amén. Así como este Padre supo a dónde acudir para encontrar esperanza a su necesidad, para saber de que Jesús podía libertar a su Hijo. Así nosotros recordemos que en toda necesidad, en toda oración, en todo, si no hemos recibido respuesta aún, saber de que Jesús lo puede hacer. Amén. Entonces, hermanos, para la siguiente semana vamos a ver la última clase y la vamos a estar estudiando en Marcos capítulo 9, los versículos del 33 al 44. Amén. Y va a tener como título Recompensas y Castigo. Esa va a ser la clase para la siguiente semana. Estudiémoslo para que podamos entenderlo cuando nuestro pastor esté dando la clase y ya nos podamos familiarizar. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la siguiente vez.